Ni Juego de Tronos, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Naruto. Juego de Tronos. Capítulo 17. Muerte y desesperación. Tras el homicidio de Edwin, los maestros presenciaron sus peores pesadillas. Cualquiera que fuera considerado culpable a ojos de Edwin era castigado. Colgando boca abajo con los dedos de los pies clavados en las paredes de Yunkai, sus penes cortados y usados como mordazas, sus cuerpos empapados en veneno viscoso y desollados lentamente mientras el veneno goteaba por sus piernas hacia su torso, los amos no podían hacer nada más que sobrevivir a los horrores que se les infligían. Razdal Moeraz gritó a los cielos pidiendo perdón, pero su redención nunca llegó. Se dio cuenta un poco tarde. Daenerys no era la verdadera amenaza. No, era el monstruo con piel humana. El demonio que cegó a los segundos hijos como una hoz que corta la hierba. Edwin Baratheon, el temible Maelstrom contra el que nadie quería alzar sus espadas. Lo que le ocurrió a Yunkai pronto se supo en toda la tierra de esos. Los señores de Meereen y Nueva Ysle tenían miedo. La sola idea de que planeara atacarlos a continuación les quitaba el sueño. Sus altas pirámides, su legado, su oro y sus ejércitos parecían pequeños e insignificantes ante la tormenta de derramamiento de sangre y matanza. Se celebraron reuniones urgentes. Se consultó a los adoradores del dios rojo. Cualquier cosa que pudiera funcionar contra ese animal. Los amos gastaron cada onza de oro que tenían para reunir un ejército de cientos de miles. Niugis y Meereen unieron fuerzas para lanzar un ataque combinado contra Daenerys y su ejército de 10.000 inmaculados. Muchos se rieron de ellos por tomar tantas medidas contra un ejército tan pequeño, pero los amos sabían más. De vuelta en Yunkai, Daenerys estaba paseando por sus aposentos. Edwin había seguido adelante y había conquistado Yunkai por su cuenta, a diferencia de lo que habían planeado originalmente. Se maldijo a sí misma por dejar que sus dudas la influyeran hasta tal punto. Debería haberlo sabido mejor. Edwin no quería ser rey. Tenía su apoyo, así que no importaba si se sentaba en el trono. Mientras él estuviera a su lado, tendría el apoyo de la gente común. Pero toda reina necesita un rey. Se sonrojó un poco y apartó esos pensamientos de su mente. Edwin no había respondido a sus insinuaciones. Era evidente que no creía que ella fuera alguien a quien pudiera amar. El dolor en su pecho al pensarlo era insoportable. Él era alguien que la comprendía. Ella era Daenerys Stormborn de la casa Targaryen, la que no se quemaba, la madre de los dragones y, sin embargo, se sentía distante. Pero Edwin la hacía sentir como si fuera mucho más. Con él, podía olvidarse de todas sus preocupaciones. Edwin era su sol y más que nada, incluso más que ser la reina de los 7 reinos, ella quería vivir feliz con él a su lado. Ella rezó para que, debido a su momento de egoísmo y celos, no hubiera arruinado la confianza que con tanto esfuerzo había construido en Edwin. Mientras pensaba, Missandei entró en su aposento y dijo: «Su gracia, Ser Jorah está aquí para verla». Daenerys se detuvo y dijo mientras asentía: «Hazlo pasar». Jorah Mormont, el caballero exiliado, había estado con ella desde el momento en que fue vendida a Drogo. Había sido su consejero y su confidente. Pero desde que Edwin llegó, Jorah se vio eclipsado por la pura presencia y magnificencia del príncipe de ojos rojos. La calidez llenó sus ojos cuando Jorah entró en su habitación y dobló la rodilla para saludarla. Daenerys sonrió y dijo: «Levántate, Ser Jorah». «Khaleesi, he venido aquí con una súplica». Confundida, preguntó: «¿Una súplica?» Jorah asintió y dijo: «Sí, Khaleesi. Desde el momento en que Edwin Baratheon comenzó a viajar con nosotros, te ha estado manipulando bajo la apariencia de guía. Es un hombre peligroso, Khaleesi. Tú misma viste lo que le hizo a los segundos hijos y a los maestros. ¿Qué le impide masacrar al resto de nosotros?» Daenerys miró a Jorah con incredulidad. Pensar que diría algo así. Enojada, Daenerys habló mientras apretaba la mandíbula: «Jorah Mormont. No hables de él de esa manera o haré que te corten la lengua». Jorah entró en pánico y dijo apresuradamente: «Khaleesi. Lo que estoy diciendo es la verdad. Él conquistó Yunkai en tu lugar. Los antiguos esclavos lo ven como su salvador y no a ti. Los amos de Meereen y Niugis le tienen miedo a él en lugar de a ti. ¿Qué pasa si cuando te sientas en el trono de hierro, la gente no te reconoce como su reina? Lo adoran. Mientras él esté vivo, nunca serás aceptada como la reina de los 7 reinos». El pecho de Daenerys se agitó mientras apenas lograba contenerse para no matar al hombre insolente. Con los ojos enrojecidos por la ira, rugió: «¿Qué descaro el tuyo, Jorah Mormont?
Edwin me ha ayudado de maneras que nunca entenderás. Fue mi error, mi envidia lo que causó la pelea de ayer. Si alguna vez decide ser el rey, entonces tendrá mi espada a su lado. Nunca intentes envenenarme con tus palabras. Vete de mi presencia antes de que tu cabeza abandone tu cuerpo. Jorah quedó literalmente atónito por el aura furiosa que emitía Daenerys. Rápidamente se puso de pie y corrió con la cola entre las piernas como un perro. Daenerys respiró profundamente unas cuantas veces y se calmó. Nunca traicionaré a Edwin. Mientras tanto, dicho hombre miraba fijamente a un lagarto petulante que creía que podía cazar cualquier cosa que viera. Detrás de Edwin había una pareja de padre e hijo, escondidos del dragón. Eres un dragón tonto. Drogon rugió al ser insultado y mostró los dientes. Edwin continuó. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te comas a gente al azar? Si tienes hambre, se supone que debes cazar en el desierto. Métete eso en la cabeza, sucio reptil. Basta. El humano puede ser alguien a quien su madre amaba, pero nadie insulta a un dragón y vive para contarlo. O eso pensaba el pobre dragón. En el momento en que Drogon lanzó un chorro de fuego hacia él, Edwin sacudió la cabeza con decepción. Hizo un sello con su mano y luego. Llama destructora majestuosa. Drogon sabía que había cometido un error. La llama del hombre que amaba a su madre era mucho más fuerte y ardiente que la suya. Intentó esquivarlo, pero el mar de fuego era demasiado ancho y rápido para él, por lo que lo golpeó directamente en el pecho. Drogon rugió y gritó de dolor. A través del fuego, Edwin emergió con un orbe azul brillante y dijo, ya es hora de que recibas una paliza por ser un niño malcriado. Nagot. Capítulo 18. Daenerys estaba arrullando a un dragón muy herido mientras el lagarto gemía, con la cabeza apoyada en su regazo. Miró a la persona responsable de golpear a su bebé y dijo mientras rechinaba los dientes, ¿cómo te atreves a hacerle esto a Drogon? Edwin suspiró molesto y dijo, el glotón estaba a punto de cocinar un par de padre e hijo y tenerlos para la cena. Qué bueno que lo golpeé un poco. Deberías enseñarles a comportarse correctamente. Drogon gimió y escondió su rostro en el regazo de Daenerys. Pero cuando vio la mirada de desaprobación en el rostro de su madre, regresó con sus hermanos, quienes resoplaban constantemente, lo que sonaba como una especie de risa. Edwin suspiró nuevamente y dijo, camina conmigo, Daenerys. Mientras los dos paseaban por Yunkai, los amos sobrevivientes y los antiguos esclavos los saludaron con reverencias. Sus ojos reflejaban miedo o adoración. Edwin predijo que pronto le daría un dolor de cabeza porque lo recibirían como a un rey, pero se sorprendió al ver la respuesta de Daenerys. Ella estaba sonriendo. No era una sonrisa falsa, como la que un gobernante le daría a su pueblo, ni tampoco una sonrisa arrogante. Su sonrisa era de felicidad genuina. Dado el extraño brillo en sus ojos, le gustaba el hecho de que Edwin y ella fueran vistos como su rey y reina. ¡Genial! No quiero lidiar con eso ahora. Edwin echó un vistazo a Daenerys, que estaba perdida en su propio mundo. Bueno, no puedo negar que es increíblemente hermosa. Se puede decir que su belleza es pura y angelical. Es benévola y demasiado amable para este mundo. Una superviviente, al igual que Hinata. Edwin la miró por segunda vez. Sus cejas suaves, sus ojos brillantes como una perla, una nariz pequeña y su piel suave como la mantequilla, se parecía demasiado a Hinata. Pero ella no es Hinata. Como si pudiera percibir la agitación emocional en su corazón, Daenerys lo miró preocupada. No podía entender qué lo preocupaba, pero aún así, quería consolarlo con una suave caricia en su mano, pero no lo hizo, demasiado asustada por su reacción. Sus preocupaciones no escaparon a los ojos de Edwin y solo consolidaron su visión de ella. Se tragó su confusión emocional y estaba a punto de hablar cuando de repente, una ola de desesperación y horror invadió sus sentidos. Se detuvo y amplió sus sentidos mientras Daenerys comenzó a preocuparse excesivamente. Después de unos momentos de tensión, Edwin se volvió hacia Daenerys, sus ojos brillaban con llamas de furia infernal. Con un gruñido apenas controlado, dijo, da la orden de movilizar a los Inmaculados. Estamos marchando hacia Meereen. Diles que no lleven nada ligero, ya que viajaremos al ritmo más rápido posible. Además, deja a Jorah aquí para que cuide de Yunkai. Daenerys inmediatamente percibió la urgencia y corrió a regresar a la pirámide central, gritando órdenes a los Inmaculados. Solo se necesitó una hora para que el ejército estuviera listo para marchar. Edwin se dirigió a Daenerys. Iré delante de ti, ya que la velocidad del ejército en marcha me hará más lento. Date prisa y llega allí. Sabrás por qué tengo tanta prisa cuando llegues a Meereen.
Daenerys solo pudo asentir mientras Edwin corría hacia adelante dejando una densa nube de polvo a su paso. Ella le hizo un gesto a Gusano Gris y partió hacia Meereen con un ejército de 10.000 inmaculados a cuestas. Todos estaban tensos porque desconocían lo que estaba sucediendo y el motivo de tal movilización masiva del ejército. El ejército tardó 3 días en marchar desde Yunkai hasta llegar a Meereen. Lo que vieron allí los dejó estupefactos y horrorizados. Innumerables personas parecidas a Edwin intentaban desesperadamente revivir a los niños después de que estos fueran clavados de la misma manera a tablas de madera. Pronto, uno por uno, los que se parecían a los demás comenzaron a desaparecer en una nube de humo. Después de pedirle al ejército de los Inmaculados que se quedaran y quemaran todos los cadáveres, Daenerys desmontó de su caballo y caminó sola por el campo, mirando los rostros de todos los niños muertos, pensando en todos los tipos de horrores por los que los maestros los sometieron. La ira y el deseo de venganza invadieron su ser. Cuando vio a Edwin solo frente a los muros de Meereen, se preocupó muchísimo y corrió hacia él. Ed. Ella nunca esperó oír los sonidos de su llanto. Edwin resopló y dijo con voz temblorosa: «No pude salvarlos, Daenerys». Todos esos niños, podía escuchar sus gritos de terror mientras los clavaban vivos. Pero fui demasiado lento, demasiado tarde. Esos amos, hicieron esto por miedo a mí. Todos esos niños murieron por mi culpa. Corrió hacia él y lo abrazó. Bajó su cabeza para que descansara sobre su hombro, le besó la sien y lo consoló mientras le acariciaba la nuca. No es tu culpa, Edwin. Fueron los amos. Hiciste lo mejor que pudiste para salvarlos, ¿no? Cuando Edwin asintió con la cabeza en su hombro, ella continuó, con la voz empezando a temblar. Entonces vengaremos sus muertes. Los maestros creen que nos disuadirán con esto. Pero no, solo aceleraron su fin. Ella podía sentirlo respirar profundamente. Finalmente, Edwin dejó de llorar. Pero su dolor fue reemplazado por una ira sobrenatural. Edwin gruñó amenazadoramente y dijo: «Tienes razón, Daenerys». Apresuraron su fin. Al abandonar el abrazo de Daenerys, el ejército de Meereen y Nueva Ys emergió de las puertas de la ciudad. Edwin dio unos pasos hacia el ejército de cientos de miles cuando escuchó a Daenerys llamarlo. Él la miró y le dedicó una sonrisa triste. Mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, dijo: «Espérame aquí, Daenerys. No quería que vieras lo que estoy a punto de hacer, pero me obligaron a hacerlo». Se dio la vuelta y levantó la mano en alto, con la palma hacia el cielo. El viento se levantó y comenzó a concentrarse sobre su palma. Pronto, se escuchó un sonido terrible cuando se formó un orbe giratorio de viento en su palma con 4 aspas de viento girando constantemente a su alrededor. Todos quedaron asombrados por el extraño despliegue de magia. Entonces, Edwin rugió y arrojó el orbe al ejército de Meereen y Nueva Ys. Lo que sucedió a continuación sacudió a todos hasta la médula. El orbe viajaba a velocidades inimaginables y cuando impactó, detonó, engullendo a una gran cantidad de hombres y reduciéndolos a la nada. Los gritos de horror de los hombres que estaban siendo destrozados se oían a leguas de distancia y conmovían a los amos hasta los huesos. Pero no había terminado. Pronto, Edwin comenzó a formar otro Rasen Shuriken. Los maestros gritaron a sus arqueros que le lanzaran sus flechas antes de que lanzara otro de sus ataques, pero ya era demasiado tarde. El siguiente ataque envolvió las flechas como ramitas en un tornado y diezmó otra parte de su ejército. Edwin sacó su espada Doomslayer de su vaina y susurró: «Segunda puerta. Puerta de la curación, abierta». En cuestión de segundos, redujo el ejército de cientos de miles de personas a un mar de sangre. Fue una matanza indiscriminada. No quedó con vida ninguno de los hombres. Empapado en sangre, Edwin levantó su espada hacia los aterrorizados maestros y dijo con una voz inhumana. Aunque fue un susurro, las palabras sacudieron los corazones de los hombres de todo planetos. Incluso los dioses temblaron, algunos de anticipación y otros de miedo cuando todos lo oyeron. Eres el siguiente. Capítulo 19. Nagot. Algo era diferente en el día. Cersei lo supo en el momento en que despertó. El mundo a su alrededor se sentía extrañamente alegre. Debería haber estado experimentando algún tipo de placer, pero la sensación de incertidumbre, el miedo que le subía por los pies, no importaba cuánto vino bebiera, simplemente no desaparecía. Tal vez fue el sueño que tuvo anoche. Un rostro irreconocible por la sangre, con unos ojos rojos y horribles llenos de una rabia sin igual, mirándola fijamente hasta el alma y, detrás de ellos, el cielo pintado de rojo por la sangre de sus víctimas. Eres el siguiente.
Cruzó los brazos sobre su cuerpo mientras intentaba reprimir un escalofrío. Mientras caminaba hacia el comedor para el desayuno, pudo ver el rostro tenso de su amado hijo Joffrey. Dioses. Se veía tan pálido. Durante todo el tiempo que estuvo allí, nadie pronunció una sola palabra. Ni siquiera Jaime y Tyrion. Sabía que algo andaba mal y quería respuestas. Cersei se dirigió a toda prisa a la pequeña sala del consejo con determinación. Su Joffrey ni siquiera había probado bocado cuando corrió de vuelta a su habitación, seguido por esa desgraciada de ojos grandes. Cersei se apresuró a pensar que su padre podría responder a sus preocupaciones. Mientras irrumpía en la sala del consejo, gritó: «¡Fuera! Todos. Necesito hablar con mi padre». Todos miraron hacia el viejo león, quien simplemente asintió, pero no antes de tomar un pergamino de las manos de Varys. Cersei esperó a que todos se fueran y estaba a punto de comenzar cuando Tywin dijo: «Sé por qué estás aquí. Toma asiento». Nagot. Mientras tanto, Edwin estaba sentado en lo alto de los muros de Meeren. Ante él se extendía una escena apocalíptica de tierra diezmada y restos en llamas de sus enemigos. Los maestros que fueron encontrados culpables por él estaban de rodillas, gritando a los dioses mientras los clones de Edwin los desollaban, sus costillas eran arrancadas de sus espinas y extendidas formando alas huesudas. Sintió que Daenerys subía los escalones hasta la pared en la que él estaba sentado. Mientras se acercaba a él, se aseguró de no dejar que sus ojos se desviaran hacia la espantosa ejecución de los antiguos amos. Daenerys se sentó junto a Edwin, de espaldas a la ejecución, respiró profundamente y preguntó: «¿Por qué llegaste tan lejos para castigarlos? Esto es bárbaro». La voz de Edwin sonó triste cuando respondió. Quería ver si se enojaban o no. Aparentemente, la arpía no existe. Ante la mirada interrogativa de Daenerys, explicó: «Se apoderaron de la arpía, un ser mitad humano mitad ave que creían que era su dios. Quería ver si existía. ¿Y si lo hiciera? Entonces me habría enfrentado a ella en batalla y la habría matado. Ella no habría sido la primera en morir a mis manos». Los ojos de Daenerys casi se salieron de sus órbitas. Edwin se rió sin alegría ante su expresión y continuó: «Antes de venir a esos a buscarte, fui a Valyria para descubrir su misterio. Lo que encontré allí fue algo que nadie podría haber esperado. El dios al que esas sacerdotisas y sacerdotes rojos sirven, R'hllor, había hecho de la isla su dominio». Daenerys estaba horrorizada. Sabía que Edwin no mentiría al respecto, pero era demasiado extraño. Continuó: «Había sellado toda la magia de planetos en su dominio. Los fanáticos rojos que sacrificaban personas, R'hllor, obtuvieron poder de eso. Durante más de 400 años, se alimentó de la magia de este mundo para poder convertirse en un verdadero dios. Si seres como él se convierten en dioses solo porque tienen el poder, todos esos dioses de los que la gente se aprovecha, son solo unos cabrones que se convirtieron en lo que son porque estaban lo suficientemente enfermos como para jugar con las vidas de los demás. Quienquiera que haya sido responsable de mi nacimiento cometió el más grave de los errores y ahora les va a costar la vida». A Daenerys le tomó mucho tiempo asimilar todo. «Espera, ¿eres responsable de tu nacimiento?». Edwin sonrió y respondió: «Te tomó bastante tiempo darte cuenta de eso». Pero en lugar de dar más detalles, rápidamente cambió de tema y dijo: «¿Quieres saber por qué nunca respondí ni correspondí a tus sentimientos hacia mí?». Daenerys lo miró como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Edwin dijo riéndose: «Es dolorosamente obvio para todos los que nos rodean. ¿O realmente pensaste que no te oiría gemir mi nombre mientras te tocas por la noche?». Daenerys actuó como si sus padres la hubieran descubierto tocándose y luego no supo cómo hacer que la situación fuera menos embarazosa e incómoda. Edwin miró a lo lejos con melancolía y tristeza y dijo: «Hubo un tiempo en el que fui capaz de amar a una persona. Ella era mi vida. Un alma tan pura e inocente. Pero me la arrebataron. Los dioses nos separaron. Ese fue el momento en el que juré vengarme de ellos». Giró la cabeza y miró a los ojos húmedos de Daenerys y continuó: «Me recuerdas mucho a ella. Duele tanto estar al lado de alguien que es tan similar pero tan diferente de la persona que perdimos. No puedo amarte con un corazón destrozado que solía latir por otra persona». Daenerys jadeó de emoción mientras las lágrimas corrían por su rostro. Fue devastador para ella. Edwin le tomó la mejilla y le secó las lágrimas. «Lo siento. Nagot». De vuelta en Poniente, Cersei se sentó junto a Tywin y escuchó pacientemente. «Tuve un terror nocturno y sé que tú tuviste uno similar». «¿Cómo?». «Porque Jaime, Kevan, Pycelle e incluso el rey tuvieron el mismo terror nocturno.
Creo que es una señal de los 7 para que tengamos cuidado. No sé qué, pero tienes que tener cuidado con lo que haces y lo que dices. Cersei bebió de un trago una copa de vino para calmar sus nervios. Tywin continuó. En cuanto a los Stark, no hay necesidad de preocuparse por ellos. He hecho un trato. Cersei se aclaró la garganta y respiró profundamente para calmarse. Miró el pergamino que Tywin tenía en las manos y preguntó, ¿qué trajo la araña? A instancias de ella, Tywin comenzó a leer y, mientras lo hacía, sus ojos se agrandaron y su sangre se enfrió más que el verdadero norte. El pergamino se le cayó de las manos mientras se le cortaba la respiración. Cersei se sorprendió al ver a Tywin, precisamente, asustarse tanto por algo. Rápidamente tomó el pergamino del suelo y leyó, y quedó aterrorizada. No, no, repitió en absoluta negación. Tywin finalmente recuperó el aliento y susurró aterrorizado. Una tormenta se acerca hacia nosotros, y con ella vendrán los fuegos de la venganza, pintando el reino de rojo con nuestra sangre. En el pergamino había una breve historia de desolación que dejó la ira de Edwin. Esos fue desarraigado y pronto serán los siguientes. Nagot. Capítulo 20. Nagot. A la mañana siguiente, Edwin y el resto estaban reunidos en la sala del consejo. Edwin no pudo dormir en toda la noche. Sabía muy bien lo difícil que era curar un corazón roto. Sin embargo, no lo pensó 2 veces antes de infligir tanto dolor a Daenerys. Así que allí estaba, apoyado contra la pared mientras su mirada apagada se clavaba en los ojos rojos e hinchados de Daenerys. El odio y la ira hacia sí mismo comenzaron a llenar su corazón. Incapaz de estar en presencia de una Daenerys angustiada, rápidamente se apartó de la pared y saltó por la ventana después de decir en voz baja, «Estaré en los muros de la ciudad». El resto se limitó a intercambiar miradas entre sí, prefiriendo no entrometerse. Al único entrometido posible, Jorah Mormont, se le pidió que se quedara en Yunkai y gobernara la ciudad en lugar de Daenerys. Daenerys reprimió su corazón sangrante y comenzó a dirigirse al consejo. Nagot, Kinvara estaba asustada. Los súbditos de su señor habían sido masacrados en Meereen y Yunkai. El Señor de la Luz había despertado de su largo sueño y su corazón comenzaba a latir con fuerza en su santuario. Había oído hablar de ello. Un acontecimiento monumental, un cambio en el destino, se había producido a través de las acciones de lo desconocido. Una consecuencia de ello era el despertar de su señor. Podía sentir el poder puro de su señor. A pesar de que su corazón era la parte que sobrevivió a la larga batalla de los dioses, estaba recuperando su poder y ya estaba influyendo en el destino de muchos. Pero esa abominación lo había arruinado todo. Privó a su señor de su poder cuando mató a tantos de sus seguidores. Su señor estaba furioso. Kinvara, con el valor de un simple mortal para interponerse en su camino, haría lo correcto por su señor. La abominación tenía que morir. Como Volantis tenía casi el 80% de su población como esclavos, sabía exactamente cómo convencer a los triarcas de que navegaran hacia Meereen con su armada. Se dirigió a los 3 en la sala del consejo. Mis señores, el Señor de la Luz me ha mostrado una visión. Es de suma importancia. De lo contrario, Volantis estará en gran peligro. Pero si los 3 se negaban, ella tenía otras maneras, más carnales de persuadirlos. Cualquier cosa para la gloria del Señor de la Luz. Nagot. Edwin continuó entrenando a Daenerys sin dejar que sus sentimientos interfirieran. Había pensado que ella dejaría de intentarlo después de su rechazo, pero eso solo la animó a esforzarse aún más. Los vestidos más cortos y los movimientos sensuales se estaban convirtiendo en la norma. A Edwin le molestaba muchísimo porque lo estaba agotando a pesar de él. Muchas mujeres habían intentado seducirlo en el pasado, pero ninguna era tan atractiva como Daenerys. Pasó más horas entrenando con sus clones para distraerse. Daenerys lo observó entrenar sin armadura ni camiseta. Su cuerpo brillaba por el sudor. Cada ondulación de sus músculos y su reluciente piel de bronce lo hacían parecer un dios. Finalmente se acercó a él y le dijo, Edwin, deberías parar. Has estado entrenando durante horas. No estoy cansado. Lo sé, pero los soldados están y necesitan descansar o morirán de agotamiento. Miró a su alrededor y vio que los Inmaculados se desplomaban por la fatiga. Se sintió tonto y terminó el combate en ese mismo momento. Te he preparado un baño. Sí. Se detuvo al verla. Llevaba una especie de vestido que era casi traslúcido y dejaba poco a la imaginación. Edwin respiró profundamente y apretó la mandíbula antes de relajarse y volver a guardar su espada en su vaina. Gracias.
Él pasó rápidamente junto a ella y entró en la pirámide para tomar el baño sin ver la sonrisa seductora en su rostro. Daenerys se acercó lentamente a Edwin mientras él se bañaba. Justo cuando llegó al umbral de la puerta, Edwin comenzó a hablar. ¿Por qué haces esto, Daenerys? Pensé que pararías después del rechazo, pero aquí estás, vestida de esa manera indecente y caminando hacia mí mientras me baño. Soy un dragón, Edwin. Los dragones no se rinden. Cerró los ojos y aspiró su aroma mientras ella estaba sentada en el borde de la bañera. Entiendo por qué no quieres aceptarme, hay un vacío profundo en tu corazón que sientes que nunca podrá llenarse. Dame una oportunidad. Puede que no lo llene por completo, pero tal vez pueda llenarlo. Ella le acarició suavemente la barbilla y se la levantó. Se miraron a los ojos por un rato mientras ella le revelaba sus sentimientos. Luego lo besó, suavemente. Edwin no le devolvió el beso, pero tampoco se apartó, así que ella lo besó de nuevo, el beso, insoportablemente frágil, una punzada de sensación, no hubo palabras, solo sensación, una sensación suave. Tierna, como el lamido cosquilleante de un gatito. Edwin finalmente cedió y le devolvió el beso. De repente, Daenerys se sintió impotente, repentinamente drogada. Edwin la estaba besando. Ella lo estaba besando. Besos. Rápidos, fuertes, profundos, frenéticos, largos y lentos. Recorrían los labios, la boca, la lengua. Ella colocó las manos sobre su rostro, la ausencia de la áspera barba y el rasguño de una afeitada rancia era tan desconocida que parecía imposible. Edwin frotó su rostro contra el de Daenerys, recorriendo la mejilla, los huesos altos y ligeros, acariciando la oreja, la estrecha línea de la ceja, y terminando con un movimiento de mariposa de las pestañas. Ejem, continuemos. Capítulo 21. Cuéntame sobre ella. Daenerys preguntó mientras yacía desnuda junto a Edwin, sus cuerpos abrazándose como si se aferraran a la vida. En el momento en que Edwin aceptó sus sentimientos por ella, se enamoró perdidamente de ella. Era una emoción que había perdido hacía mucho tiempo. Una nueva llama ardía dentro de su corazón frío y helado, derritiéndolo lentamente. Ella era, como la luna llena. Brillante y gentil, la luz que brilla en la oscuridad de la noche. Tan pura de corazón que no lastimaría a nadie si tuviera la opción. Suena como una diosa. Edwin podía oír los celos en su voz. Le dio un suave apretón en el hombro y dijo, ella estuvo, hasta el final. Eliminé al hombre que me la arrebató. Me vengué, pero nunca llené el abismo que su muerte dejó en mi corazón. Daenerys lo besó suavemente y dijo, pero ahora me tienes a mí. Edwin sonrió y dijo, sí, eres tenaz. Eso soy yo. Se quedaron en silencio por un rato, relajándose en el calor de sus cuerpos. Edwin. Ahora que hemos conquistado casi todos los esos, ¿qué vas a hacer a continuación? Exhaló y dijo, al igual que la leyenda de la antigua Valiria, Westeros tiene su propia leyenda de los caminantes blancos. Planeo visitar el norte e ir más allá del muro para investigar. Si es verdad, entonces deben ser exterminados porque son una amenaza para todo lo que está vivo. Daenerys estaba un poco triste. Acababa de conseguir que Edwin fuera su amante y él ya estaba planeando irse. Era mi plan desde el principio. Mirarte y ver si eras digna y prepararte para ser una reina que gobernaría los 7 reinos. Nunca imaginé que te enamorarías de mí y yo de ti. Daenerys sonrió y se acurrucó en su pecho. Me fui de Poniente en busca de un propósito y lo encontré cuando visité la antigua Valiria. La perdición era real y también lo era Arlor. Necesito visitar el norte de Poniente. Mientras estoy fuera, quiero que gobiernes esos y elijas a los hombres y mujeres que gobernarán en tu lugar cuando finalmente te hagas a la mar. Daenerys lo besó de nuevo y dijo, ¿no puedes quedarte conmigo un poco más? Edwin sonrió y respondió, la gente de desembarco del rey debe saber que no los he abandonado. Necesito regresar a Poniente, cuanto antes mejor. Pero entiendo que quieras que me quede. Te sentirás solo, y puedo ayudarte a crear algunos hermosos recuerdos que te ayudarán. Daenerys chilló de sorpresa cuando sintió los dedos de Edwin serpentear hacia su clítoris. La besó, la acarició con los dedos y le dio placer. Pronto volvieron a estar conectados. Ella se retorcía de un lado a otro, sus manos juntaban las suaves sábanas a sus costados en nudos, y parecía que todo su cuerpo se ponía rosado, y los pezones de sus pechos parecían tan duros como si fueran pequeñas piedras. Él no pudo resistirlos. Él los mordió con los dientes, juguetonamente, sin hacerle daño. Los lamió con la lengua y, mientras ella jadeaba y gemía, él aceleró el paso. Ella arqueó la espalda.
Sus pechos estaban bañados de rojo. Y mientras él la penetraba, la sintió estremecerse violentamente de placer. Un grito terrible fue amortiguado por la mano que cubría su boca. Ella temblaba tan violentamente que parecía que prácticamente lo levantaba y lo ponía encima de ella. Ella se estremeció contra él, sus piernas temblaron cuando él terminó y cuando finalmente la miró, vio que su cabello estaba alborotado y su rostro brillaba. Ella lucía más hermosa que nunca. Nagot. Volantis movilizó su ejército y marchó hacia Meren. Kinvara convenció a los triarcas de que Edwin era una amenaza para su gobierno. Edwin ya lo había previsto. Era la última batalla que libraría antes de regresar a Poniente. La armada volantiana invadió el horizonte mientras navegaba hacia la bahía de los esclavos. De pie en la costa, Edwin sacó su espada Doomslayer de su vaina, la hoja de la espada brillaba con un extraño color rojo sangre. Podía sentir la magia caótica dentro de la espada, lista para ser desatada sobre su presa. Rugió y blandió a Doomslayer en un arco, desatando el poder de la espada como cicatrices del crepúsculo. El ataque arrasó el mar, cortando las olas y los barcos por igual y tiñendo la bahía de rojo con la sangre del ejército volantiano. Daenerys y sus dragones volaron hacia los barcos y los quemaron todos. Ni siquiera fue una batalla. Volantis fue aplastado y los triarcas fueron ejecutados. Una vez más, el mundo recordó el poder divino que poseía Edwin y sus enemigos se aterrorizaron aún más. Nagot. Los cánticos resonaban en los templos desolados de Asai mientras los seguidores del Señor de la Luz se arrodillaban frente a un corazón gigante que latía y pedían a su Señor que protegiera su religión del monstruo, el maníaco genocida que se había convertido en una pesadilla para ellos. La tierra tembló en respuesta a sus oraciones mientras una oscuridad amenazante emanaba del corazón. Los fanáticos coreaban cada vez más fuerte a medida que los terremotos empeoraban y el templo comenzaba a desmoronarse. Uno por uno, comenzaron a degollarlos y a sacrificarse. La oscuridad bebió su sangre y devoró sus almas, mientras una jaula de huesos y carne se formaba alrededor del corazón. Se escuchó un rugido de otro mundo que estremeció las almas de todos los seres vivos de Asai. La locura estalló en los corazones de los hombres y la oscuridad envolvió la tierra mientras los ojos de la corrupción escudriñaban sus almas. A lo lejos, en Meereen, Edwin se sobresaltó y salió de su trance meditativo. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, sintió que la corrupción se derramaba en el mundo. Asai había caído. Otra fatalidad había surgido de los reinos del infierno. Nagot. Capítulo 22. Lo que antes era el cielo despejado de Esos ahora estaba envuelto por nubes de malicia. El aire mismo apestaba a maldad y corrupción. Era sofocante para Edwin. Asai quedó envuelto en una espesa capa de niebla negra compuesta de cenizas, hollín y gases venenosos. Esperó que se produjeran escaramuzas o ataques de personas afectadas por la oscuridad, pero no ocurrió nada. Los clones que había enviado a investigar fueron destruidos en el momento en que llegaron a unas pocas leguas de Asai. En aquella época, Asai estaba cerrado para todos. Quien entraba en la niebla nunca regresaba con vida. Sin embargo, sin importar las consecuencias, tanto las personas como los animales se sentían atraídos hacia ella. La corrupción, la locura y el poder que conllevaba podían llegar a ser embriagadores y la niebla lo prometía todo. Los cadáveres secos de sus víctimas se reunían en los bordes de la niebla y cambiaban el paisaje. Con el miedo apoderándose de los corazones de la gente común, Edwin tomó medidas drásticas para disuadir a la gente de aventurarse hacia Asai. Se fortificaron los muros de las ciudades y se cerraron todas las rutas hacia Asai. Los Dothraki no eran tan civilizados ni tan disciplinados como para luchar contra la influencia de la corrupción que emanaba de Asai. Era aterrador en otro nivel porque, a diferencia de las víctimas anteriores de la niebla, nunca más se volvió a ver a ningún Dothraki. Ni siquiera sus cadáveres. Un mes después de la caída de Asai, Edwin zarpó hacia Poniente dejando a Daenerys con un plan claro. El mundo estaba sufriendo un cambio para peor. Edwin se estaba poniendo ansioso. El aire a su alrededor apestaba a muerte y decadencia. Parecía como si el mundo mismo estuviera muriendo. Podía sentirlo. La magia de los caminantes blancos en Poniente estaba creciendo, demostrando su existencia. Pero había otra entidad mucho más poderosa que eclipsaba la magia mortal de los caminantes. En Asai, un viejo enemigo estaba recuperando su fuerza. Algo primordial, mucho más antiguo que los caminantes. Cuando dirigió su mirada hacia Westeros, sus ojos brillaron con poder. Un enemigo a la vez, Naruto. Un enemigo a la vez. Nagot. ¿Qué pasa, madre? Le preguntó Robb Stark a Catelyn, que sostenía un pergamino en la mano.
¿Alguna noticia de él? Han pasado meses desde que enviamos un cuervo. Rob apretó la mandíbula y respondió, sí. ¿Y? Nos aconseja que no lo hagamos. Nos dice que no confiemos en los Frey. Que las comadrejas no son leales a los Stark. Son solo poder leal, y no les prometemos más. Catelyn estaba enfadada. Aunque Walder Frey era un tipo absolutamente repugnante, su casa seguía siendo vasalla de los Tully. Y más aún el hecho de que Rod fuera su rey. Si cometiera un regicidio y violara los derechos de los huéspedes, ni siquiera Walder Frey haría algo tan atroz. Ese hombre no conoce a Walder Frey como yo. No tiene derecho a cuestionar la lealtad de nuestros banderizos. Es un mestizo Lannister. Su propio padre, Robert Baratheon, lo odiaba. No podemos confiar en la palabra de un hombre así. Rob frunció el ceño ante las palabras de Catelyn. Edwin era el único de la familia real que era medianamente bueno con Jon. Pero, a lo lejos, en una orilla abandonada, Edwin meneó la cabeza con total decepción. Puede que los Stark sean honorables, pero son tan jodidamente molestos. Son unos completos imbéciles. Apuesto a que fue esa perra, Catelyn. Ese imbécil no es nada bueno. El cabrón resultó ser un pervertido. Incumplió su palabra de acostarse con la primera mujer que se destacó, saltó alto y se paró encima de una roca y miró hacia el norte. Aún así, por muy tonto que sea, Robb Stark es clave para poner orden en Poniente. Pero, incluso con las puertas, dudo que llegue a tiempo para salvarlo. Edwin suspiró derrotado. Carajo. Este mundo es tan problemático. ¡Qué fastidio! Que te parta un rayo Nara. Nagot.